Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a esta previsión que desde hace años ya les ofrece el equipo de Forex Índices, previsión semanal. Es viernes 12 de abril de 2013, son las 18 horas y 37 minutos del horario internacional GMT. Queda poquito ya para que cierre la semana, para que cierre el mercado y vamos a iniciar esta previsión semanal, iniciando como siempre un recorrido por los principales pares de divisas. El objetivo, como siempre, de estas previsiones no es, por supuesto, el de adivinar la dirección de las cotizaciones para la semana que viene, porque eso nunca lo sabemos, qué dirección es la que van a tomar. El objetivo de estos análisis siempre es el de procurar y el marcar unos niveles y unos comentarios del mercado, realizar una correcta lectura del mercado para que luego les sean útiles en sus operativas y en sus gestiones de capitales. Vamos a iniciar, como siempre, la andadura con el par de divisas más operado en el mercado, el euro-dólar. Estamos viendo un gráfico de 5 minutos simplemente para ver cómo a estas horas de negociación del viernes la condición de mercado ya está totalmente paralizada. La cotización del par merodea una vez tras otra el 1,3085, que es una fuerza de congestión de mediano plazo que ha estado testeando durante toda esta semana. Vemos cómo ya la cotización pues está muy paralizada. Lo lógico es que cerrara en estos niveles sobre esta congestión de mediano del 1,3085, pero como decimos, queda todavía un ratito de negociación de hoy viernes y deben de tenerlo en cuenta por si a última hora se produjera algún movimiento importante en las cotizaciones de los principales pares. Deben de tenerla en cuenta después de haber realizado nuestro análisis. Vamos al gráfico de 4 horas, como es habitual, para ver qué movimientos son los que nos ha dejado. Vamos a expandirlo. Vamos a ver qué movimientos son los que nos ha dejado la cotización del euro dólar en la semana que estamos a punto de terminar. La cotización nos arrancó el día 7 de abril, domingo por la noche, en el nivel del 1,2878. Enseguida inició un movimiento alcista en la sesión asiática y sobre todo en la sesión europea, que le llevó por encima de la directriz alcista de largo plazo. El apoyo perfecto que tuvo durante la sesión americana de lunes día 8 y al principio de la sesión asiática ya vemos como este 1,3003 sirvió de apoyo durante prácticamente 12 horas consecutivas y catapultó a la cotización del par ya por encima del nivel del 1,3050. En la sesión asiática del martes día 6 se aproximó de nuevo al 1,3030, pero observamos cómo las órdenes de compra de los inversores se colocaron un poquito ya por encima de este nivel de congestión de mediano largo plazo del 1,3030 y eso catapultó ya a la cotización del par a probar la congestión de mediano del 1,3085 por primera vez en la semana. Vemos en la sesión americana del martes día 9 cómo se instaló, se nos quedó a dormir ahí la noche del día 9 martes y vemos cómo en la sesión asiática y al principio de la sesión europea fue a darle el primer golpe a la congestión de mediano del 1,3125, de donde fue rechazada la cotización con fuerza, iniciando un movimiento bajista potente al principio de la sesión americana del miércoles día 10. La cotización se mantuvo en la zona del 1,3050 durante toda la noche del miércoles día 10 y al principio de la sesión asiática del jueves día 11. Desde ahí en la sesión europea del mismo día inició un movimiento alcista, probó en primer lugar el 1,3085 que sirvió de resistencia durante un par de horas, pero vemos cómo después durante la sesión asiática ya se nos posicionó y nos quebró en intradía el 1,3125. Todo cabía indicar que este apoyo que tuvo al principio de la sesión americana del jueves día 11 de abril pues podría continuar con esos movimientos alcistas, pero no fue así y en la sesión americana del jueves ya inició un movimiento bajista. Este rechazo que tuvo la cotización el viernes día 12 en la sesión asiática, este rechazo del nivel de congestión del 1,3125 le hizo mucho daño a la cotización y en la sesión asiática y europea
vimos cómo la cotización retrocedió con muchísima fuerza hasta realizar un mínimo intradía el viernes en el 1.3038. Desde ahí iniciamos movimiento alcista en la apertura americana del viernes y vemos cómo nos va a cerrar seguramente sobre la congestión del 1.3085, que va a ser nivel importante cuando abra el domingo por la noche, día 14, el mercado. Habiendo hecho este pequeño resumen, como siempre, nos vamos a gráficos de temporalidad mayores para ver pues la información que le podemos sacar a estas temporalidades mayores. Debemos de tener en cuenta que las temporalidades mayores son las que nos marcan el ritmo de operaciones, no solo en el mediano y largo plazo, sino también para intradía. Las corrientes generales son las que mandan en el mercado y después debemos de aprovecharlas para tomar posiciones cortas de intradía o intrasemana sobre esas corrientes generales. De gráfico de temporalidad mensual vamos a ver un par de detalles importantes. El primero es que la cotización todavía se mantiene por debajo del precio de apertura anual. Desde el 1.3205 la cotización del euro dólar retrocede un 0,77% en el periodo anual desde el día 1 de enero, mínimo retroceso para la cotización del eurodólar. En lo que llevamos de mes de abril vemos la vela alcista que nos marca desde el día 1 de abril la cotización del eurodólar con un avance importante de un 2,24% desde su apertura mensual, que la tuvo el par en el 1,2810, avanza un 2,24%, posicionado por encima de la directriz alcista de largo, que es lo que marca el ritmo de operaciones desde el mes de mayo del año 2012. Todos los meses va a probar, va a testear esta directriz alcista de largo, que aunque ha sido quebrada en el tiempo, pues como siempre la memoria de los inversores y estos muros de contención tan importantes son determinantes en la operativa del par. De temporalidad mensual, nada más que destacar. Nos vamos a un gráfico de temporalidad semanal para ver los detalles un poquito en esta temporalidad. Bueno, vemos cómo tenemos una vela alcista potente con la que nos va a cerrar el periodo semanal. Esta semana la cotización va a avanzar casi un 1% exactamente, un 0,90% desde su punto de partida semanal en la zona del 1,2980. Vemos también cómo nos va a cerrar por encima del 1,3003. Ya sabemos que la zona de congestión del 1,30 es siempre muy importante históricamente para seguir la evolución del par. Nos va a cerrar por encima de la congestión de mediano largo del 1,3003 y por encima también de la directriz alcista de largo. Recordemos que lleva 3 semanas golpeando esta directriz y la congestión de mediano, y este cierre podría darnos pie y podría darnos a pensar que el precio de apertura anual sería su objetivo mínimo para la semana que viene en la zona del 1,32. Estos avances de casi un 1% le podrían dar pie, como comento, a la cotización para alcanzar el precio de apertura anual la semana que viene. De temporalidad semanal, ningún detalle más importante a tener en cuenta. Vamos a un gráfico de temporalidad diaria por si la cotización pudiera ofrecernos algún detalle más concreto. Bueno, vemos simplemente cómo después de testear durante varias jornadas la doble barrera, la congestión de mediano largo y la línea de tendencia alcista de largo, parece haber encontrado un apoyo firme. Por la parte de arriba siempre ha estado delimitado durante toda la semana por el 1,3125, testeado en 3 jornadas consecutivas, el día 10, el día 11 y el día 12, miércoles, jueves y viernes. Vemos cómo ha sido clave y determinante para sujetar a la cotización del par. Y por la parte de abajo debemos de tener muy en cuenta este apoyo del viernes en día 12 sobre la línea de largo plazo. No llegó a tocarla, pero realmente las órdenes de compra los inversores la colocaron un poquito antes de que tocara la directriz alcista. Es detalle importantísimo a tener en cuenta junto con la lectura que hemos hecho anteriormente de temporalidad semanal. Cuidadito, porque este cierre por encima de esta doble barrera puede ser clave para la operativa del par la semana que viene si no iniciáramos con sorpresas o con noticias importantes el domingo por la noche. Vamos al gráfico de temporalidad de 4 horas, volvemos a 4 horas para colocarle los principales niveles de soporte y de resistencia a la cotización del par euro-dólar.
Como vemos, lo más lógico es que la cotización se nos quedara a dormir en este nivel de congestión de mediano plazo del 1,3085, pero como hemos comentado anteriormente, si tenemos alguna fluctuación importante de última hora desde estos momentos hasta que cierre el mercado hoy viernes, pues debemos de tenerlos en cuenta para tomarlos como referencia en la salida el domingo por la noche. 1,3085 será clave. Si nos cierra por debajo, al final hoy viernes pues actuará como primera barrera de resistencia inmediata y si nos cierra por encima, pues actuará como primera barrera de soporte inmediata. Del 1,3085, la primera resistencia importante que nos vamos a encontrar, 1,3125, con gestión de mediano, como hemos visto anteriormente, en temporalidad diaria clave para sujetar a la cotización del par esta semana. Del 1,3125, recorrido alcista importante hasta el precio de apertura anual, en el 1,3205. Cuidadito, va a ser la principal resistencia que se va a encontrar la cotización del par la semana que viene. Del 1,3205 nos vamos a una congestión de largo plazo, 1,3265. Cuidadito con este nivel porque es también muy importante. Del 1,3265 probamos dos congestiones de mediano plazo que ejercerán fuerza de resistencia. Una en el 1,3315 y la siguiente en el 1,3368. Desde este nivel nos vamos a la congestión de mediano largo en el 1,3406. Es la última resistencia que le colocamos para la semana que viene a la cotización del euro dólar. Por la parte de abajo, si la cotización el domingo por la noche inicia por debajo del 1,3085, iríamos a probar de nuevo la directriz alcista de largo plazo, muro de contención que ejercerá soporte en la zona del 1,3035. Dependiendo del día en que atacara, esta directriz sería el 1,3030 o el 1,3035. Entre el 1,3035 y el 1,30 estaría el muro de contención. Del 1,3035 nos llegaríamos a la congestión de mediano largo en el 1,3003. El principal soporte para la semana que viene lo delimitamos en la congestión de mediano largo, 1,2936, siempre importante y siempre ejerce fuerza sobre la cotización. Del 1,2936, repito, principal soporte para la semana que viene, tenemos un recorrido muy amplio hasta la congestión de mediano del 1,2820. Quebrado este nivel de soporte, nos encontramos con otra congestión de mediano plazo en el 1,2760. Recordemos el apoyo que tuvo en jornadas anteriores el día 4 de abril, también lo había tenido el día 28 de marzo y el día 27 de marzo. Cuidadito con este nivel de congestión 1,2760 y el último soporte que le colocamos para la semana que viene, congestión de largo plazo, 1,2696. El nivel inmediato a vigilar el domingo por la noche cuando abra el mercado, 1,3085. Vamos a ver la cotización del par dólar-yen. Bueno, el yen se ha mostrado también muy débil durante toda la semana. Vemos cómo el periodo semanal nos abrió con un gap muy importante desde el cierre del viernes de la semana pasada, desde los 97,56. El periodo semanal nos abrió en los 98,24, un gap importante de unos 70 puntos aproximadamente. En los primeros compases vamos a realizar una lectura de lo que ha sucedido en la cotización esta semana. En los primeros compases de mercado el domingo día 7 por la noche ya se nos posicionó por encima de la congestión de mediano largo de los 98,58, que a la postre sería la clave y determinante para no dejar caer a la cotización del par. Vemos el apoyo durante todo el día del lunes día 8 sobre esta congestión de mediano y el apoyo que tuvo el martes día 9 en la apertura americana fue determinante. Movimiento alcista para ir a probar la congestión de largo plazo por primera vez de los 99,75. La primera vez que probó la congestión fue en la apertura americana del miércoles día 10. Ahí se nos instaló en el cierre de la sesión americana y en el principio de la sesión asiática del jueves día 11. Intentó quebrar el jueves día 11 en la sesión asiática y en el principio de la sesión europea la congestión de largo, pero no pudo la cotización y desde ahí realizó un movimiento intradiario el jueves hasta llegar a la zona de los 99 yenes por dólar. En la sesión americana del jueves día 11 fue a darle otro intento a los 99,75, incluso llegó casi a tocar el nivel psicológico de los 100 yenes por dólar, se quedó a 3 puntitos por debajo y desde ahí movimiento bajista, como vemos, amenazando
otra vez la zona de congestión de mediano largo de los 98,58, que va a ser soporte clave el domingo por la noche cuando abra el mercado. Recordemos que este gap semanal sigue abierto por si quieren tenerlo en cuenta también en la lectura del mercado de este par. Nos vamos al gráfico de temporalidad trimestral, como siempre, para recordar los movimientos bajistas desde hace 30 años y el movimiento alcista que tenemos en los últimos 3 trimestres en la cotización de este par, quebrando al alza la directriz bajista de muy largo plazo que nos viene desde 1985. Es con lo que debemos de quedarnos en estas temporalidades mayores, con este quiebre, aunque no tenemos ninguna confirmación. De momento la cotización sí que se nos ha desprendido con claridad de esta directriz bajista de muy largo plazo. En gráfico de temporalidad mensual vemos las secuencias muy detalladas, el quiebre de la directriz alcista de muy largo plazo que tuvo lugar en el mes de enero, el testeo de la congestión de largo plazo en la zona de los 92-93, como durante 3 meses ha estado probando este apoyo que tuvo en los primeros días de negociación del mes de abril sobre esta congestión de largo plazo en los 92-93 ha sido determinante y como por la parte de arriba los 99-75 también están siendo clave. Está este muro de contención siempre muy importante históricamente para seguir la evolución del par. Atentos porque va a ser también resistencia clave el domingo por la noche cuando abra el mercado. De temporalidad mensual, destacar que desde el precio de apertura anual en la zona de los 86-76, la cotización del par dólar-yen consigue un avance de casi un 15%, exactamente un 14-18%, que para un tiempo de 100 días aproximadamente que llegamos de negociación desde el día 1 de enero, pues está muy bien, casi un 15% de avances en la cotización del dólar-yen. En el periodo mensual también vemos la vela alcista que mantiene desde el día 1 de abril, desde su precio de apertura mensual que lo tiene la cotización en los 94,28, vemos un avance muy potente de un 5%, exactamente a estas horas de un 5,02%, consigue un avance importante, como comentamos también desde el día 1 de abril. De temporalidad mensual no vamos a destacar nada más si nos vamos a un gráfico de temporalidad semanal para ver si podemos sacarle alguna información adicional. Bueno, vemos cómo el nivel de congestión de largo de los 92-93 ha sido clave en las últimas semanas para sujetar a la cotización de este par y vemos como por la parte de arriba ya está respetando los 99,75. El periodo semanal nos va a cerrar con un ligero avance de un 0,73%, merodeando el nivel de congestión de los 98,58. De temporalidad semanal no destacamos absolutamente nada más y nos vamos a temporalidad diaria. Vamos a temporalidad diaria y vamos a destacar un par de cosas o 3 importantes. La primera, la directriz alcista de mediano que nos viene desde el 13 de noviembre del año 2012. Vemos su quiebre que tuvo lugar el día 1 de abril en temporalidad diaria y como por la parte de abajo sirvió de apoyo perfecto los 92-93, la congestión de largo. Como siempre decimos, las confirmaciones de los quiebres son determinantes. Aquí tenemos el quiebre, pero no hay ninguna confirmación. En el momento que fue a realizar la confirmación, la cotización volvió por encima de la directriz alcista de mediano y no se ha producido ninguna confirmación de momento. Será clave si la cotización se mete en movimientos bajistas, si se produce una confirmación de este quiebre de la directriz alcista de mediano plazo. Repito, siempre determinantes las confirmaciones porque los quiebres prácticamente no son nada para la operativa del mercado. Por la parte de arriba vemos como durante toda la semana, golpeando un día tras otro la congestión de largo de los 99,75 y por supuesto ejerciendo fuerza de resistencia también el nivel psicológico de los 100 yenes por dólar y por la parte de abajo los 98,58. Vamos al gráfico de temporalidad de 4 horas y le colocamos ya soportes y resistencias a la cotización de este par para la semana que viene. Comprimimos el gráfico para ver en detalle esas resistencias que se va a encontrar la cotización del par. La primera que nos vamos a encontrar el domingo por la noche cuando abra el mercado 99,75. Congestión de largo plazo, resistencia muy importante. Otra de mediano plazo la topamos en los 100,68. La siguiente de la misma categoría que la anterior
en los 101.60, 101.60, 101.62. Desde ahí nos vamos a buscar la principal resistencia para la semana que viene, congestión de mediano largo en los 103.30. Atentos a este nivel históricamente muy respetado. Y de los 103.30 nos llegamos a una congestión de mediano plazo que nos pasa sobre los 104.52 como última resistencia para la semana que viene, a casi 600 puntos de la cotización actual, exactamente a 570 puntos. Por la parte de abajo, principales soportes. El primero, 98.58. Cuidadito con este nivel porque de encontrar un apoyo firme en las primeras horas de negociación podría catapultar al alza a la cotización de este par la semana que viene. Por el contrario, de tener un quiebre en las primeras horas de negociación de los 98.58 a la baja, podríamos ir con un recorrido muy amplio a buscar apoyo en el nivel de congestión de mediano plazo de los 97.30. Vamos a delimitar este nivel como principal soporte para la semana que viene, 97.30. Desde ahí nos vamos a topar con otro nivel de soporte de la misma categoría que la anterior en los 96.70, 96.71. Directamente a la directriz alcista de mediano plazo que confluye con la congestión de mediano en los 99.40. Atentos a este nivel también soporte muy importante. De los 95.40 realizamos un recorrido hasta la zona de los 94.68. 94.64, perdón, congestión de mediano largo. Y el último soporte que le colocamos para la semana que viene, congestión de mediano en los 93.92 yenes por dólar, a unos 500 puntos de la cotización actual. El domingo por la noche, cuando abra el mercado, nivel inmediato a vigilar por la parte de arriba, además muy importante, 99.75. Por la parte de abajo, soporte también muy importante, 98.58. Entre estos dos niveles se la juega la cotización del par la semana que viene. Como vemos, capturada totalmente entre los dos niveles importantes durante esta semana que vamos a terminar. Bueno, seguimos con el análisis de previsión. Ahora vamos a ver la cotización del par euro-yen. El par euro-yen también consigue cerrar con avances. Esta semana vemos cómo a estas horas de negociación está merodeando un nivel de congestión de mediano plazo que tiene la cotización en los 129.48. Lleva encontrando apoyo durante toda la sesión europea y la sesión americana del viernes día 12. Va a ser clave en la salida el domingo por la noche cuando abra el mercado. Si cierra finalmente por encima del mismo, pues ejercerá como primera resistencia, y si cierra por debajo el periodo semanal, pues será como primera barrera de resistencia. Vamos a realizar un resumen de lo que ha hecho la cotización. Vemos cómo el día 7, domingo por la noche, nos arrancó en los 127.48 y desde este mismo punto no volvió a tocarlo, como vemos en todo el periodo semanal. Todo ha sido avanzar. En primer lugar, se encontró la congestión de mediano de los 129.48 en la sesión americana del lunes día 8, ahí se instaló, se quedó a dormir, inició un movimiento bajista en la sesión asiática del martes día 9 que le llevó a la zona de los 128.50, desde ahí otra vez a la zona de congestión de los 128.48, donde se nos quedó a dormir también el día 9 por la noche, y en la sesión asiática del día 10, sobre todo en la sesión europea, inició un movimiento alcista encontrando apoyo firme en la apertura americana del miércoles día 10, pero vemos cómo se nos ha mantenido muy estable la cotización del euro-yen durante toda la semana, realizando unos máximos de los últimos 3 años en los 131.15, y desde esta zona de los 131.15 en la sesión, en la jornada del viernes día 12, se nos ha precipitado de nuevo hasta este muro de contención con gestión de mediano de los 129.48, donde presumiblemente se quedará a dormir cercana a la cotización durante todo el fin de semana. Por la parte de arriba, tener en cuenta también la directriz alcista de mediano que nos viene desde el 13 de noviembre del año 2012. Los inversores también la tienen en cuenta y seguramente la hayan tomado para colocar sus órdenes de venta en las dos últimas jornadas de operaciones de la presente semana. Estos detalles los veremos a continuación en temporalidad diaria. Vamos a un gráfico de temporalidad mensual para ver cómo se encuentra de salud la cotización de este par en largo plazo.
Vemos, como siempre, la directriz alcista de muy largo plazo que nos viene desde el año 2001 respetada, cómo está siendo testeada en los primeros meses de negociación del año 2013 y vemos cómo en este mes de abril ya se ha posicionado claramente por encima de la misma y por encima, lo que es más importante, por encima del nivel de congestión de largo plazo de los 126,96, nivel histórico importantísimo. Esta doble barrera histórica puede ser clave y determinante. Podría ir a buscar la cotización, podría ir a buscar en la semana que viene un apoyo sobre esta congestión de mediano largo en los 126,96 en los próximos días para buscar una confirmación y continuar sus movimientos alcistas. Esta lectura téngala en cuenta para operativas de mediano largo plazo, repito, mientras no pierda esta doble barrera, los movimientos alcistas en el euro-yen continuarán en este año 2013. Atentos a estos detalles porque son siempre importantes. Desde el día 1 de enero, desde la apertura anual, que el par lo tiene en la zona de los 114,54, la cotización del euro-yen consigue avanzar casi un 14%, exactamente a estas horas de negociación del viernes día 12 de abril, avanza un 13,26% desde su punto de apertura anual en los 114,54. En lo que llevamos de mes de abril, desde su punto de apertura 120,79, consigue un avance muy importante también de un 7,36% para un periodo mensual, sobre todo para llevar solamente 11 días, 12 días de negociación del mes de abril, un avance importantísimo en el euro-yen. El yen, sabemos, se muestra muy débil con esas inyecciones de capital que está mostrándonos el Banco Central japonés, pues está haciendo que el yen se debilite frente a todas las divisas a nivel mundial. Vamos a un gráfico de temporalidad semanal para ver si podemos sacar alguna información adicional. Bueno, poquito más, vemos como siempre los muros de contención históricos importantes son claves para seguir la evolución de cualquier cotización, de cualquier producto de renta variable. El euro-yen lo demuestra con esta directriz alcista de muy largo plazo, siempre respetándola y siempre respetando los niveles de congestión históricas. Vemos también como la apertura semanal la tuvimos por encima de los 126,96, nivel que ya había probado durante varias semanas. El avance semanal de la cotización de este par es de un 1,65% a estas horas de negociación del viernes. Todo cabe indicar pues que conseguirá estos avances del entorno del 1,5%. De temporalidad semanal, poquito más. Nos vamos a temporalidad diaria para ver si nos puede ofrecer alguna información adicional. Como comentábamos, la directriz alcista de mediano plazo que nos viene desde el 13 de noviembre del año 2012, quebrada a la baja el día 25 de febrero del presente año, confirmada el día 12 de marzo, realizó su recorrido bajista correspondiente de recogida de beneficios, un recorrido bastante amplio y desde ahí se nos ha ido otra vez al alza. Por la parte de arriba los inversores ya la tienen en cuenta otra vez porque, como siempre decimos, estos muros de contención de mediano y de largo plazo son siempre respetados por la cotización. Y vemos cómo los 129,48 están siendo clave y determinante durante toda esta semana. Punto clave el domingo por la noche, día 14, cuando abra el mercado. Volvemos al gráfico de 4 horas y le colocamos ya sobre esta temporalidad, soportes y resistencias para la semana que viene. En primer lugar, vamos a colocarle las principales resistencias. En primer lugar, si cierra la cotización por debajo de los 129,48, la primera resistencia que se va a encontrar la cotización será este nivel, 129,48. Desde ahí nos vamos directamente a esta doble barrera, cruce de líneas, directriz alcista de mediano plazo con congestión de mediano en los 131,82,5, 131,83. Atentos a este nivel. La principal fuerza de resistencia la vamos a encontrar en un nivel de congestión de largo plazo, 133,55. Y desde ahí recorrido amplio hasta la última resistencia que le colocamos en los 133,15 para la semana que viene. Por la parte de abajo tenemos el nivel de congestión de mediano plazo sobre el que se quedará a dormir presumiblemente la cotización del par todo el fin de semana, 129,48. Si se nos desprende a la baja en los primeros compases de negociación el domingo por la noche, vamos a encontrarnos con la congestión de largo en los 126,96, soporte muy importante.
Con ello quedaría cubierto el gap con el que nos abrió la presente semana. De los 126,96 nos vamos a topar con una congestión de mediano plazo en los 125,30 que confluye con la directriz alcista de muy largo plazo, siempre respetada por la cotización del par. De hecho, le vamos a colocar como principal soporte de jornada esta zona, principal soporte de semana, esta zona de los 125,30. De los 125,30 nos llegaríamos a una congestión de mediano 124,32 y desde ahí directamente con un recorrido muy amplio hasta la congestión de mediano largo de los 121,71. Si recuerdan, clave y determinante el día 4 de abril con este apoyo perfecto que tuvimos en la cotización. El nivel inmediato a vigilar el domingo por la noche cuando abra el mercado, 129,48. Seguimos la previsión. En esta ocasión vamos a ver qué es lo que nos ha ofrecido la cotización del par libra-dólar y posteriormente realizaremos el análisis de previsión. Vamos al gráfico de 4 horas a iniciar el recorrido. Vemos cómo el día 7 de abril, el domingo por la noche, nos abrió la cotización en los 100, en el 1,5314. Desde ahí un movimiento alcista inicial, pero no pudo llegar a la congestión de mediano que fue respetada ya la semana pasada en el 1,5365. Inició un movimiento bajista en la sesión del lunes día 8, muy potente, acentuado en la sesión americana del lunes día 8, quebró incluso el nivel de congestión del 1,5276 para ir a realizar un mínimo intrasemana en el 1,5240. Desde ahí en la sesión asiática del martes día 9 le dio dos golpecitos en la sesión asiática y al principio de la sesión europea en el 1,5276, lo quebró al alza en la sesión europea, lo confirmó en la sesión americana, se mantuvo en stand-by la cotización en la zona del 1,5340 durante toda la sesión del miércoles día 10 y del jueves día 11. El jueves día 11 en la sesión asiática inició un movimiento alcista probando de nuevo el 1,5365 siendo rechazada en un primer momento la cotización, pero vemos cómo en la sesión europea ya inició movimiento alcista para realizar un máximo intrasemana por encima del 1,54 exactamente en el 1,5414. En la sesión asiática del viernes día 12 inició movimiento alcista y después de darle varios golpes a la congestión de mediano del 1,5365 vemos cómo la cotización nos va a cerrar por debajo de ese nivel que va a ser clave en la salida el domingo por la noche del mercado. Vamos al gráfico de temporalidad mensual y vamos a iniciar el análisis de previsión. Lo que más sigue llamándonos la atención, como siempre, es la directriz alcista de largo plazo que nos viene desde enero del año 2009, como fue quebrada en febrero del presente año 2013. Atentos porque sigue vigente este quiebre, podríamos ir a realizar unas confirmaciones a lo largo de las próximas semanas o los próximos meses. El nivel del 1,5508, esta congestión de mediano, va a ser clave la semana que viene en la operativa del par. Cuidadito con ella porque es un muro de contención importante, el 1,5508, en caso de que llegue a tocarlo. Deben de tenerlo muy en cuenta quienes operen este par en el mediano y largo plazo. Y luego para operativas de corto, pues también debemos de tenerlo en cuenta, por supuesto. En el periodo anual, desde el día 1 de enero, la cotización del par desde el 1,6248, su punto de partida anual, consigue un retroceso de un 5,41% hasta estos niveles en los que cotiza hoy viernes, día 12 de abril. Como comentamos, un 5,41% es un recorrido moderado para un precio de apertura anual desde el día 1 de enero. En lo que llevamos de mes de abril vemos este pequeño avance de la cotización desde su punto de partida del día 1 de abril en el 1,5203. Vemos este avance de un 1,04% a estas horas de negociación del viernes. De temporalidad mensual no vamos a destacar nada más y nos vamos al gráfico de temporalidad semanal. Vemos el apoyo en la zona del 1,50, este nivel psicológico muy importante. Siempre estos apoyos en la zona del 1,50 han sido determinantes para estos movimientos de recuperación alcista que tiene la cotización del par. Vamos a destacar también el quiebre de la directriz bajista de largo plazo, su confirmación durante un par de semanas y también vamos a destacar esta
esta vela, este candlestick en formación de pirinola con el que nos va a cerrar esta semana, denotando la indecisión de los inversores sobre este par. Nos va a cerrar con un pequeñísimo avance de un 0,20%, 0,25 aproximadamente. Vamos al gráfico de temporalidad diaria para ver si pudiéramos sacar algún detalle. El detalle más importante es la directriz bajista de mediano que nos viene desde el día 1 de enero, quebrada al alza, el pasado día 29 de marzo, confirmada en jornadas sucesivas este apoyo que tuvo en la zona de congestión del 1,51 el pasado día 4 de abril fue determinante, ya se había apoyado en jornadas anteriores también en este nivel de congestión y desde ahí movimiento alcista encontrando siempre apoyo de soporte y de resistencia en las congestiones de mediano plazo y vemos cómo nos va a cerrar pues merodeando el 1,5365, un poquito por debajo cotiza a estas horas. Vamos al gráfico de 4 horas y le colocamos principales soportes y resistencias para la semana que viene. Por la parte de arriba, si al final la cotización del par consigue tener el cierre hoy viernes por debajo del 1,5365, será la primera resistencia que se encuentre en la cotización del par. Desde ahí iríamos a buscar una congestión de mediano plazo en el 1,5448. Cuidado, como comentábamos anteriormente, con el 1,5508. Vamos a delimitar como principal resistencia para la semana que viene esta congestión de mediano largo plazo. Muy cercana nos pasa otra congestión de la misma categoría en el 1,5540. Desde ahí iríamos a buscar una congestión de mediano plazo en el 1,5605 que vendría ayudada ejerciendo resistencia por una directriz de mediano plazo quebrada ya en el tiempo, pero como comentamos seguramente ayudaría al nivel de congestión del 1,5605, 1,5604 a ejercer fuerza de resistencia. Quebrado este nivel nos vamos al 1,5677 de la misma categoría que la anterior. Desde ahí probaríamos otra resistencia, también de mediano plazo en el 1,5749 y la última resistencia también de la misma categoría que las anteriores en la zona del 1,5824, 1,5825. Por la parte de abajo, si la cotización del par no es capaz de remontar el 1,5366, nivel sobre el que seguramente se quede a dormir este fin de semana, si no es capaz de remontarlo en los primeros compases de negociación el domingo por la noche, cuando abra el mercado, probaríamos la congestión de mediano del 1,5276 como primer soporte. Otra de la misma categoría la topamos en el 1,5200. Desde ahí recorrido bajista hasta otra congestión de la misma categoría que las anteriores en el 1,5103, principal soporte para la semana que viene. El siguiente soporte, congestión de mediano largo, 1,5005. Cuidadito, 1,5005, 1,5006. Tenemos la congestión, este muro de contención importante. Desde ahí vamos a buscar la congestión de mediano del 1,4949. Cuidado también con el 1,4949 y el último soporte 1,4852 y medio, 1,4853. 1,5365. Nivel inmediato a vigilar el domingo por la noche cuando abra el mercado. Bueno, vamos a darle un repaso también a las cotizaciones del par dólar franco suizo y del par dólar australiano, dólar americano. Estos pares vamos a realizar una lectura del mercado un poquito más deprisa que los anteriores, son pares un poquito secundarios. Vamos a ver la cotización del par dólar franco suizo, cómo nos arrancó el pasado domingo día 7 de abril en la zona de los 0,9350, se ha mantenido muy enrangado con una ligera tendencia bajista, pero siempre con movimientos muy enrangados, como podemos apreciar. Nos va a cerrar en la zona de los 0,93 después de respetar durante toda la semana los 0,9340, nivel de congestión de mediano siempre a tener en cuenta para la evolución de este par. Este rechazo que tuvo la cotización en la sesión asiática del jueves día 11 fue determinante para los posteriores movimientos bajistas del par. Vemos como las órdenes de venta, los inversores las colocaron ya por debajo de este nivel el viernes día 12 en la sesión europea. Va a cerrar merodeando seguramente la zona de los 0,93.
Vamos a gráficos mayores, temporalidad mensual en primer momento para ver cómo se encuentra de salud la cotización de este par. Vemos cómo desde su punto de apertura anual, que este par lo tiene en la zona de los 0,9150, exactamente los 0,9148, consigue todavía un avance de un 1,50% a estas horas de negociación del viernes. En el periodo mensual, en lo que llevamos de mes de abril, en estos 12 días, consigue un retroceso importante de un 2,18% desde su apertura mensual en los 0,94, prácticamente en los 0,95 o un poquito por encima de los 0,95, los 0,9510 tiene su apertura mensual con este retroceso que tenemos en estos momentos en los 2,18. De temporalidad mensual no vamos a destacar nada más, nos vamos a un gráfico de temporalidad semanal. Bueno, la cotización del par, como vemos, todo el año 2012 se encuentra desde el año 2012, perdón, se encuentra muy enrangada, no tiene movimientos definidos, siempre acorde para utilizar estrategias contratendenciales, siempre nos van a ser más útiles en la operativa de este par. Vemos en el periodo semanal su retroceso. Vemos esta vela pequeñita con un retroceso de un 0,68%. No vamos a destacar nada más, simplemente que tenemos el precio de apertura anual a un 1,50% en los 0,9148. Sería un objetivo bastante factible para la semana que viene en caso de que la cotización iniciara movimientos bajistas. Por la parte de arriba será clave el nivel de los 0,9392, este nivel de congestión de mediano largo plazo que siempre es respetado por la cotización. Vamos al gráfico de temporalidad diaria para ver alguna información más. Bueno, lo único destacable es que después del quiebre que tuvo la cotización del par de la directriz alcista de mediano que nos viene desde el día 1 de febrero, quiebre, confirmación, pues bueno, se nos ha ido a la baja, siempre respetando en las últimas jornadas los 0,9340, esta congestión de mediano plazo históricamente respetada por la cotización. Vamos a temporalidad de 4 horas y le colocamos soportes y resistencias. Comprimimos un poquito el gráfico para verlo más en detalle. Por la parte de arriba, las principales resistencias, la primera que se va a encontrar, la cotización del par, la tenemos en los 0,9340, clave y determinante durante toda esta semana. De los 0,9340 nos topamos con la principal barrera de resistencia, 0,9392. Cuidado con esta congestión de mediano largo porque vemos cómo la atacó el día 15 de marzo, volvió a atacarla también el día 24 de marzo, volvió sobre ella el día 4 de abril y por fin el día 5 fue quebrada a la baja. Cuidado, principal resistencia 0,9392. Desde ahí buscaríamos fuerza de resistencia en una congestión de mediano 0,9464, 0,9465. Y desde ahí iríamos a buscar una congestión de mediano en los 0,9552 como última resistencia para la semana que viene. Vemos como los 0,9552 ha sido el nivel que ha catapultado a la cotización del par después de 3 intentos desde el pasado día 8 de marzo, 3 intentos y siempre rechazado de este muro de contención. Cuidadito con él por si la cotización iniciara movimiento alcista importante y lo quebrara porque va a ser resistencia muy importante para seguir la evolución de este par. Por la parte de abajo, el primer soporte que se va a encontrar, 0,9253. De los 0,9253, recorrido amplio hasta el precio de apertura anual, que será el principal soporte que se encuentre la cotización la semana que viene, en los 0,9148. Siguiente barrera de soporte, congestión de mediano 0,9076. La última barrera de soporte que le colocamos, congestión de mediano largo en los 0,8999, prácticamente a 300 puntos de la cotización actual, congestión de mediano largo plazo. El domingo por la noche, por la parte de arriba, cuando abra el mercado, 0,9340. Cuidado porque puede ser clave y determinante este nivel. Por la parte de abajo, como primer soporte, congestión de mediano 0,9253,5, 0,9254. Vamos a ver, por último, la cotización y la evolución del par dólar australiano, dólar americano. Bueno, lo primero que nos llama la atención, implacable, el nivel de congestión de mediano largo, como siempre, en el 1,0575, nivel importantísimo, como veremos en detalle después en temporalidades mayores. Realizamos un recorrido semanal de la cotización de este par. Nos abrió
en la zona del 1.0368 el domingo por la noche, día 7 de abril. Inició un movimiento bajista para ir a buscar el 1.0350 y desde ahí ya movimiento alcista hasta el precio de apertura anual. Le sirvió de apoyo en la jornada del día 8, lunes. Desde ahí ya inició movimiento alcista, quebró la alza esta doble barrera directriz alcista de largo, siempre respetada por la cotización del par, como podemos apreciar en la imagen, día tras día, respetadísima, y también la directriz bajista de mediano largo. Cuidado con esta directriz porque de cerrar hoy viernes por encima de la misma, esta directriz que nos viene desde los máximos históricos del par puede ser pieza clave para seguir la evolución de este par en semanas sucesivas. Vemos cómo nos va a cerrar la cotización en el 1.0498, nivel también siempre muy importante, testeado el pasado día 26 de marzo y posteriormente el día 3 de abril. Vemos cómo lo testeó también el día 9 de abril y vemos cómo va a cerrar sobre el mismo, por la parte de arriba delimitado por el 1.0575. Vamos a temporalidad mensual para ver cómo tenemos a la cotización de este par en las directrices de largo plazo. Bueno, vemos cómo pelea con la directriz alcista de largo que nos viene desde principios del año 2009. Pelea con esta directriz desde el mes de febrero. Veremos a ver si consigue posicionarse, si consigue encontrar apoyo sobre esta directriz y tomar impulso alcista para atacar nuevos máximos históricos en este año 2013. Va a ser clave esta directriz si encontrara un apoyo firme sobre la misma y sobre todo si sigue encontrando apoyo firme sobre el 1.0391 precio de apertura anual, desde el cual la cotización consigue un avance mínimo desde el día 1 de febrero de un 1,12% a estas horas de negociación del viernes. Expandimos el gráfico para ver este pequeño avance que tiene también desde su precio de apertura del día 1 de abril. En el periodo mensual, en estos 12 primeros días de negociación, la cotización consigue un avance de un 0,81%. De temporalidad mensual, nada más que destacar. Nos vamos a temporalidad semanal. En temporalidad semanal vamos a destacar, lo primero, la directriz bajista de mediano-largo plazo. Cuidadito con ella, testeada ya en semanas anteriores, golpeándola siempre y junto con el nivel de congestión de mediano-largo del 1.0575 ejerciendo muchísima fuerza de resistencia. Atentos porque el 1.0575 no va a ser quebrado en periodicidad semanal, pero sí va a ser quebrada, como vemos, la directriz bajista de mediano-largo que nos viene desde los máximos históricos. Junto con la directriz alcista de largo plazo le podría dar pie con un punto de apoyo importante la semana que viene para atacar de nuevo el 1.0575, que va a ser pieza clave y determinante para seguir al alza la cotización del par o no. En el periodo semanal, como vemos, consigue un avance importante desde su punto de apertura semanal, que el par lo tuvo en la zona del 1.0370, como hemos visto anteriormente, con un avance de un 1,18% hasta el cierre que lo va a tener en la zona psicológica del 1,05. De temporalidad semanal nada más y nos vamos a la temporalidad diaria. Bueno, en temporalidad diaria la verdad simplemente pues ver los respetos una vez tras otra y día tras día del 1.0575 y del nivel de congestión de mediano del 1.0498. Sobre el cual va a cerrar la cotización el domingo por la noche. Va a ser determinante el 1.0498, el nivel psicológico del 1.05 el domingo por la noche cuando abra el mercado y cuidadito con la directriz alcista de largo plazo, siempre respetada por si fuera en los primeros compases de negociación a buscar un apoyo firme y sobre todo si fuera a buscar unas confirmaciones más potentes sobre la directriz bajista de mediano largo que nos viene desde los máximos históricos. Vemos por la parte de arriba cómo el jueves día 11 fue determinante este muro de contención del 1.0575. Vamos al gráfico de 4 horas para finalizar ya colocándole los principales soportes y resistencias. Comprimimos el gráfico un poquito. Por la parte de arriba, 3 únicas resistencias para seguir la evolución del par. Si nos encontrara un apoyo en esta doble barrera en la zona del 1.05 y en la directriz alcista de largo en los primeros compases de negociación el domingo por la noche,
La primera resistencia y principal de semana 1.0575. Desde ahí recorrido amplio de más de 100 puntos hasta una congestión de mediano en el 1.0696 y la última resistencia congestión de largo plazo en el 1.0748, 1.0750. Cuidado con este nivel a 250 puntos de la cotización actual. Por la parte de abajo, necesitamos que la cotización se nos desprenda del 1.05 en los primeros compases de negociación y sobre todo que se nos posicione por debajo del 1.0475, directriz alcista de largo plazo, respetada siempre como comentamos. De desprenderse del 1.0475 probaríamos la directriz bajista de mediano largo, quebrada esta semana al alza. Cuidadito, nos pasa sobre el 1.0450, soporte muy importante este nivel para la semana que viene. Del 1.0450 nos llegamos al principal soporte de la semana en el 1.0391, precio de apertura anual. Del 1.0391 nos llegamos a la congestión de mediano en el 1.0337 y del 1.0337 al último soporte que le colocamos en el 1.0223, como ven ya a casi 300 puntos de la cotización actual. La clave inmediata el domingo por la noche cuando abra el mercado está en esta doble barrera, en la zona del 1.05 junto con la directriz alcista de largo. Si consiguiera encontrar un apoyo firme, atacaríamos de nuevo el 1.0575. Bueno, pues terminamos el análisis de previsión desde Forex Índices para la semana que viene del 15 al 18 de abril del presente año 2012, siempre con la intención que esta lectura del mercado que hemos realizado y estos niveles de congestión histórica y estos muros de contención les sirvan en su operativa de corto plazo. Nada más, muchísimas gracias y ya saben que a partir del lunes a primera hora de la mañana tienen colocados en nuestra página y en nuestro blog las aperturas diarias con el mapa de operaciones intradía. Nada más, muchísimas gracias. Cualquier duda, cualquier comentario, ya saben, nos lo pueden hacer llegar a través del formulario de contacto de nuestra página. Muchísimas gracias y hasta la semana que viene.